parcial. Acuérdense, entran 4 prácticos, el de experimentos, seguro. O sea, sí o sí, por lo menos va a entrar 1 o 2 ejercicios de cada uno de los prácticos, lo cual no quiere decir que les vayamos a tomar exactamente el mismo ejercicio, sino cuestiones similares. Acuérdense que les podemos dar gráficos, les podemos dar tablas, les podemos dar un enunciado para que ustedes resuelvan. Bueno, los prácticos que entran son los que vimos hasta ahora, experimentos, muestreos, dinámica poblacional y competencia intra e inter. El lunes que viene, en teoría era feriado, porque era un feriado puente, y si ustedes miran el cronograma, no tenemos asignado un práctico, porque bueno, se suponía que era feriado. Yo estuve hablando con la profe Guada de qué vamos a hacer ese día, si avanzamos con el práctico que sigue o no, y acordamos en que no les íbamos a dar un práctico nuevo antes del parcial, porque preferimos que se centren en fijar los temas y en resolver algo de los que les queda pendiente. Entonces la profe Guada me pidió que les avise que mañana, martes, ella está con algunas complicaciones familiares y no sabe si se va a poder conectar a la clase o no, de teoría. Entonces me dijo que les pida que estén atentos y que nosotras a través del Moodle les vamos a confirmar si mañana tienen clases teóricas o no. En caso que no tengan clase teórica, esa clase se la va a recuperar el lunes que viene, el lunes 24, que era feriado. Si sí tienen clases teóricas, bueno, ya les vamos a avisar qué hacemos el lunes 24. Así que por favor estén atentos mañana a eso, a ver si hay o no clases teóricas. Yo ni bien Guada me confirme, les mando por mensaje, por Moodle. ¿Sí? Bueno, Bien, no sé si profe. dudas, preguntas, algo que les haya quedado pendiente del práctico, de cualquiera de los prácticos. Profe, ¿cuándo van a estar las notas de los prácticos? Esta semana yo les voy a terminar de subir quién tiene que hacerlo o qué no. El TP4 tienen para presentarlo hasta este jueves, ¿no? Así lo que pasa es que como fuimos corriendo las fechas, tampoco los terminé de corregir, pero habíamos quedado hasta que este jueves tenían que tener los prácticos para que yo tenga tiempo de corregirlos, ¿sí? Bien, profe, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Yo tengo un problema para realizar la matriz hipotética del TP3. Ajá. Lo único que definí son las clases del Palo Santo, pero cuando hay que realizar la matriz, no sé si ponerlo con números o hago Con una simbología, enfermedad. Claro. porque no tenés datos. Ustedes sí lo que tienen que hacer es decirme quién es la clase 1, 2, 3. Primero decir Sí, cuántas eso sí. clases. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, 4, 5, 6, 7, 20 clases. Las No que sé yo lo que quiera, las clases. aclaran qué implica cada clase, cuáles son los límites. Acuérdense Sí. que se estructura por tamaño. Y de ahí la matriz la hacen hipotética, sabiendo que es una matriz cuadrada, que en la diagonal principal va la permanencia, en la subdiagonal va la probabilidad de pasar a la siguiente clase, pensar si esa matriz incluye o no retroceso, dónde colocan los F, ¿sí? O sea, plantean una matriz hipotética sin ustedes no le tienen que poner valores numéricos a esos datos. Bien. ¿El tema del retroceso puede o no estar, según el caso? Sí, ¿y de qué va a depender que pueda o no tener retroceso? De la formulación de las clases, que no, si es presente estado vegetativo, había una teoría que habían, por ejemplo, hay unos organismos que pasaban de individuos que pasaban de una clase a una clase anterior. Pero no depende de cómo estructuraste. Bueno, en algunos casos sí, si estructuraste por volumen y vos decís, bueno, estructuré por volumen y la cosecha, por ejemplo, de las ramas no implica la muerte. Pero en general, ¿cuándo aplicamos retroceso? Cuando la especie, más allá de cómo nosotros hayamos estructurado, tiene lo que llamamos ciclo de vida complejo, es decir, tiene reproducción vegetativa y reproducción sexual.
¿Por qué puede retroceder? Porque si yo estoy evaluando por DAP, vengo este año, corto este individuo que estaba en la clase 3, vuelvo al año siguiente y el individuo no se murió. Lo que hizo es largar un brote nuevo, entonces cuando yo vaya a mirarlo, a medirlo, me va a dar como que tiene un tamaño más chico. Entonces, ¿qué hizo ese individuo? Realmente, o sea, no se murió, sobrevivió, pero retrocedió a una clase de tamaño anterior. ¿Sí? Acuérdense que eso solo puede pasar en una matriz de Lefkowitz. En una de Leslie no, porque es por edad y no hay forma que tengas un año menos. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Hasta hoy a qué hora lo podemos enviar al trabajo? No, se los habilito a los dos hasta el jueves si quieren, así no lo pueden bueno. hacer tranquilos. A ver, ya antes que me olvide, les pongo, ¿qué día es jueves? Jueves 20. ¿Sí? Para que lo puedan hacer con tranquilidad y lo hagan pensando. Bueno, yo con eso ya tengo tiempo de corregirles tranquilo. Listo, ya están los dos hasta el jueves, el de dinámica y el de competencia. Bueno, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Profe? Sí. Yo quiero consultar algo. Yo no termino de entender el concepto de isoclina cero. Yo estaba leyendo el Begom y lo que yo hice, me hice como la definición de isoclina cero. Yo cuando iba leyendo entendí que es como una combinación entre un valor de N1 y N2 que hace que esa combinación hace que no se produzca ni un incremento ni una disminución de la población. Eso Exactamente. lo entendí. O sea, primero, una isoclina sin decir crecimiento cero, iso es de igual y clina de curva, ¿sí? Entonces es una curva, una isoclina es una curva que une puntos de igual valor. ¿Bien? O sea, durante toda esa isoclina tenemos los mismos valores. Si decimos que es una isoclina de crecimiento cero, quiere decir que en toda esa línea el crecimiento poblacional, si es de la especie 1, de la especie 1, y si es de la especie 2, de la especie 2, es cero. ¿Cuándo el crecimiento poblacional es cero? Cuando, ¿se acuerdan de la ecuación? El d de n sobre el d de t es igual a cero. ¿Bien? Entonces yo te digo, a lo largo de todas esas combinaciones de N1 y N2, el crecimiento poblacional para la especie 1, por ejemplo, es cero. Quiere decir que eso es lo máximo que va a poder crecer esa población. Por debajo, si estoy por debajo de la isoclina, quiere decir que esa especie todavía puede aumentar su tamaño poblacional. En cambio, si estoy por encima de la isoclina, ya no va a haber crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque estoy por encima del máximo. ¿Sí? Lo mismo para la especie 2. Sí, bien. Creo que ya lo entendí ya. Traten de hacer en los gráficos, yo les dije, si ustedes logran hacerlo en Populus, hagan igual el ejercicio con la mano, con distintas lapiceras, distintos colores, para dónde crece la especie 1, para dónde crece la especie 2, porque parece un trabajo como tedioso y tonto, pero cuando uno va haciendo esa resolución de vectores, ahí te empieza a quedar más claro por qué después o hay exclusión de la 1 sobre la 2, o hay exclusión de la 2 sobre la 1, o si hay coexistencia estable o coexistencia inestable. Profe, y cuando vemos matrices, las clases las define el investigador, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió un ejemplo que, no sé, por ejemplo, de cetáceos, por ejemplo, de animales marinos, yo puedo poner clase, no sé, una ballena joven, adulta, ¿sí? Las clases, exactamente, las define el investigador, pero no las definimos al tuntum, no es que
caprichosamente lo que a mí se me antoja va a ser clase 1, clase 2, clase 3. ¿Por qué? ¿Cómo definimos las clases? Conociendo la biología de la especie, conociendo la situación de esa población y el tipo de manejo que se hace sobre esa población, ¿no? Porque acuérdense que el principio de la matriz es que la supervivencia y la reproducción entre clases es distinta, es diferencial, o sea, hay una supervivencia y una reproducción diferencial. Distinto de lo que pasaba en los modelos de crecimiento, que decíamos, no me importa, tengo 500 individuos y no me importa ni el tamaño ni la edad porque yo considero que todos son equivalentes, ¿no? En las matrices no. Entonces, cuando ustedes estructuran, tienen que estructurar pensando en eso, en que tu clase, lo que vos estás agrupando, tenga un comportamiento demográfico distinto a la otra clase, ¿no? Esto, o sea, cuando uno estructura las poblaciones, no es que lo hace a priori, en general. Uno va al campo y mide todo. O sea, cuando hacemos un modelo matricial tenemos que medir todos los individuos. Y hay que hacer un censo, no se hace un muestreo. Y después con esos datos, cuando venimos al gabinete, ahí empezamos a estructurar y a jugar y decir, bueno, a ver, yo creo de que, por ejemplo, tengo que dividir en clase 1 esto, 2, 3, 4. Calculo mis parámetros poblacionales, o sea, calculo demográficos, digo, calculo el P, el S, si hay, el F, y me fijo. Si el P, el S y el F de la clase 3 es el mismo que el de la clase 4, entonces yo les diría, bueno, ahí hay un error, porque demográficamente un individuo de la clase 3 se está comportando igual que un individuo de la clase 4. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Juntan esas dos clases y vuelven a calcular la matriz. Un error conceptual que tenemos siempre, o muchas veces, es que piensan de que la amplitud de las clases, o sea, el tamaño de la clase tiene que ser igual. Entonces, que si yo defino que es cada 10 centímetros, hago cada 10 centímetros eternamente. Y eso no es así, ¿no? Yo puedo tener una clase, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los árboles, que quizás es lo más fácil, yo les puedo decir una clase menos de 10 centímetros, la clase 2 entre 10,1 y 20 centímetros, la clase 3 entre 20,1 y 50 centímetros, ¿no? O sea, yo en la clase 3, fíjense, estoy involucrando de 20 a 50. O sea, no necesariamente la amplitud de las clases tiene que ser la misma, porque eso en general siempre pasa, ¿no? Como que las primeras clases tienen rangos más acotados, porque, bueno, porque es cuando justamente se notan más las diferencias demográficas y después ya como que se va estabilizando, ¿no? Entonces, una cosa, tienen que tener eso en cuenta. Otra cosa que a ustedes sí o sí les va a marcar un límite en su estructura, es conocer la edad de la primera reproducción. Ustedes, por definición, no pueden mezclar individuos reproductivos con individuos no reproductivos. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que saber cuál es la edad o el tamaño de la primera reproducción y eso va a representar un límite en su clase, ¿no? ¿Cuál va a ser otro límite? Por ejemplo, yo les digo, bueno, por decirles algo, en el jacarandá se reproducen los individuos de más de 20 centímetros de diámetro. Entonces ustedes ya saben que 20 es un límite. Y después puedo estructurar para arriba o para abajo, dependiendo el comportamiento de la especie. Otro límite es el manejo. Por ejemplo, si yo les digo, del roble solamente puedo aprovechar o puedo extraer del bosque los individuos de más de 50 centímetros de diámetro, ese 50 ya marca un límite. ¿Por qué? Porque si ustedes dentro de la misma clase me ponen los de 40 hasta los de 60, yo digo, bueno, en esa clase tengo individuos que puedo aprovechar comercialmente, individuos que no puedo aprovechar. Entonces, me va a dar cualquier cosa mi resultado. Acuérdense que el fin de la matriz es conocer si esa población está creciendo, decreciendo, se mantiene constante y poder hacer los análisis de perturbación, que es donde nosotros simulamos distintos tipos de manejo y vemos cuál es el comportamiento del crecimiento poblacional, si crece, disminuye o se mantiene constante. ¿Bien? Entonces, bueno, estructurar eso, una población. Sí quiero que les quede claro que lo decide el investigador, pero no caprichosamente, sino conociendo la biología de la especie. En el caso de los cetáceos, sí se podría decir, bueno, no sé, neonatos, juveniles, más juveniles, puedes decir juveniles 1, juveniles 2, adulto 1, 2 y no sé cómo se les dice a los ya senescentes o a la vejez. Pero vos vas a tener que definir para vos qué es un juvenil 1. ¿No? ¿En base a qué vas a definir
Es decir, bueno, juvenil 1 van a ser los individuos que todavía no se reproducen y tienen de tal a tal tamaño. Piensen que depende de la especie que están usando, el tamaño que vamos a utilizar, o sea, la medida del tamaño, la medida operativa del tamaño va a ser distinta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lagartos, se usa la longitud del hocico a la cloaca. ¿Por qué? Porque la cola puede ser variable, a veces la pueden perder, etc. Entonces, para definir el tamaño del hocico a la cloaca. En otros animales se utiliza el peso, la longitud del fémur, bueno, dependiendo, como les digo, la dentición, que eso también puede marcar si es un neonato, si es un juvenil o si es un adulto. ¿Se entendió más o menos cómo se estructura en la vida real una población? Sí. ¿Sí? O sea, de nuevo, tengan en cuenta que tanto el práctico, o sea, todo el práctico de dinámica parece como muy mecánico, porque son modelos matemáticos, ¿no? Y que uno va y pone y tenemos un programita. Incluso, bueno, con ustedes no lo hacemos, pero con los chicos de recursos utilizamos un programita en Excel que se llama PopManti, que uno pone su matriz y puede simular los distintos tipos de manejo. Un programa bastante sencillo de utilizar y uno va jugando y va diciendo, bueno, hasta dónde podés cosechar, hasta dónde no podés cosechar, y qué le va a causar eso a la población. Pero digo, por más que sea mucha matemática, nunca pierdan de vista la situación biológica o el objetivo del trabajo que están haciendo, ¿no? Fíjense, o bueno, hasta que piensen otra pregunta, yo les sigo chusmeando, que hay muchos ejemplos que fracasó todo el modelo matricial o no se pudo aplicar porque estuvo mal definida la medida operativa del tamaño. Hay un ejemplo de una tesis que se realizó con palmeras, entonces que habían definido como medida operativa el diámetro, o sea, el diámetro es la altura del pecho. Sí, bueno, en realidad la palmera no tiene o sea, no tiene crecimiento secundario, ¿no? Entonces, o sea, llega a cierto diámetro, que pueden ser unos 20, 30 centímetros, y de ahí no crece más, o sea, ¿y cómo crece? En altura. Entonces, quizás esa medida de diámetro no era una medida sensible para conocer el tamaño de esa especie, y por lo tanto después, bueno, digo, se puede aplicar la matriz, pero vas a reconocer que tiene un montón de fallas o de déficit. Por eso es muy importante pensar bien cuál va a ser su medida operativa del tamaño, qué voy a medir yo, qué medida voy a usar que sea sensible al crecimiento y que sea sensible a estas diferencias en la reproducción y en la supervivencia. Profe, Sí. acá encontré otra duda que me había quedado de la clase pasada. Era eso, cuando habíamos visto la competencia intraespecífica y habíamos dicho de que era denso dependiente, pero había un gráfico que la densidad se mantenía constante. ¿Eso por qué era? A ver, decime qué gráfico es, porque si no, no sé. No tengo el práctico, pero sí tengo aquel Vegon que pone ejemplo de una lapa, Patelia conchular, algo así dice. Ah, sí, sí. El de la ley de la producción final constante. Pero Sí, espérame esa. 2 minutos que busco el práctico para mostrárselo a todos y que todos sepan de lo que estamos hablando. Espérame 2 minutos. A ver. Acá estamos. Sí, este. Bueno. Acá les dice, en el siguiente gráfico representa cómo varía la longitud de los individuos de esta lapa en función de la densidad y cómo varía la biomasa poblacional en función de la densidad. Entonces acá les muestra
tienen acá la densidad y acá, por un lado, el tamaño de la lapa, o sea, el tamaño individual, y por otro lado, la biomasa, o sea, gramos por metros cuadrados. Fíjense que esta es una medida operativa del tamaño individual, ¿no? O sea, de cada lapa, mientras que esta es una medida poblacional, que es biomasa, o sea, cantidad de gramos que hay por unidad de superficie. Entonces, ¿qué vemos? Que a medida que aumenta la densidad, hay una disminución en el tamaño de cada lapa, o sea, cada lapa se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, pero cuando nosotros lo miramos a nivel poblacional, fíjense que al principio, a medida que aumentamos la densidad, y aumenta la densidad poblacional, o sea, ustedes tienen 1 metro cuadrado, le ponen 5 lapas, 10 lapas, 20 lapas, y va aumentando la biomasa, hasta que después acá se mantiene constante. Esto se llama la ley de producción final constante. ¿Qué quiere decir? Acá fíjense que yo aumento individuos, o sea, aumenta la densidad, y la biomasa total, o sea, la biomasa de la población, se mantiene constante. ¿Y cómo se explica eso? Porque en realidad yo tengo más individuos, pero fíjense, de menor tamaño. Entonces la biomasa sigue siendo la misma porque a pesar que yo tengo más individuos, cada individuo es más chiquitito. ¿Sí? O sea, no voy a tener más de esta biomasa. Esta es la biomasa total por unidad de superficie. ¿Sí? O sea, es decir, acá, por ejemplo, tengo 600 lapas que miden, no sé, por decirle una tontera, 6 centímetros. ¿Sí? Acá tengo 1200 lapas, pero que miden 3 centímetros. La biomasa total es la misma. ¿Bien? O sea, ustedes siempre tienen que mirar qué es lo que se está graficando. Y como un tip, digamos, para el parcial, es ubíquense en qué tema están. ¿Sí? O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es pensar si estamos en experimento, en muestreo, en dinámica o en competencia. Una vez que se ubican en el tema, miran los gráficos, los ejes, ¿no? ¿Qué se está graficando en cada eje? En el eje de las Y, fíjense si es una medida a nivel individual o si es una medida a nivel poblacional. Acuérdense que a nivel individual pueden ser medidas operativas que tienen que ver con el crecimiento, con la reproducción, con la supervivencia. Y a nivel poblacional, con el tamaño poblacional, en este caso expresado en biomasa, o con la natalidad, la mortalidad. Una vez que ustedes tienen claro eso, recién explican cuál es la tendencia de este gráfico. ¿Sí? ¿Se entendió, Víctor, más o menos? Sí, profe. Y es que no sé, se me ocurrió y si veo que disminuye la biomasa, ¿qué estaría pasando ahí? Otro factor ya ahí, ¿no? Ay, perdón, estoy resfriada, chicos. Si disminuye la biomasa, ¿qué puede pasar? Sí, de hecho puede pasar. Porque acuérdense que la competencia es denso dependiente. Entonces puede pasar de hecho que aumentás la biomasa, aumentás la densidad y ya la mortalidad sobrecompensa la natalidad, ¿no? Entonces aumentás la densidad y se mueren mucho más de los que nacen, entonces tu población va a empezar a disminuir. Es otro de, o sea, a ver, lo de la ley de producción final constante no es algo que es una regla que se da en el 100% de los casos, ¿no? O sea, es una explicación de por qué algunas veces aumentamos la densidad y no aumenta la biomasa total. En otros casos, es como vos decís, Víctor, la biomasa disminuye y no se llega nunca no se aplica, digamos, este teorema de la ley de producción final constante. Y otra cosa para mirar ahí es que fíjense que dijimos los efectos de la competencia son negativos, o sea, es una interacción negativa, negativa, negativa para las dos poblaciones que están, para las dos especies involucradas, ¿no? Ese efecto negativo puede, medirse o tener un efecto en la reproducción, crecimiento, supervivencia, natalidad o mortalidad. Puede ser que tenga un efecto negativo en todas, es decir, yo aumento la densidad y disminuyen todas, o puede ser que no tenga efecto en el crecimiento, pero sí en la reproducción,
o no tenga efecto en la reproducción, pero sí en la tasa en el crecimiento, ¿sí? O sea, no hay una regla general así para toda la naturaleza. Cada caso hay que analizar cuál es el efecto de la competencia. Es muy importante que hagan el ejercicio este de practicar con los gráficos y practicar con las tablas y con los enunciados. No sé si hay recursantes del año pasado acá, pero como para que vayan sabiendo, el parcial, bueno, ya les dijimos que lo tomamos por el Moodle, y lo que les ponemos son situaciones para que ustedes analicen, ¿no? Es decir, ustedes pueden tener los Power impresos o abiertos, o pueden tener, nosotros no nos vamos a volver locos poniéndole una cámara a cada uno, o pidiéndoles que ustedes pongan una cámara en su casa para mostrarnos que si se copian, que no se copian, porque en realidad nosotros, ustedes vieron, les damos los Power, les damos las preguntas, o sea, el material que ustedes tienen. Ahora, si ustedes no lo estudiaron antes, les aseguro que en el parcial no les va a servir de nada, ¿no? O sea, porque los ejercicios son para que ustedes apliquen lo que aprendimos durante el cursado. No hay ejercicios de que ustedes puedan copiar y pegar del Power, y el tiempo que tienen para resolver cada pregunta tampoco les va a dar demasiado chance de que, si no saben dónde buscar cada cosa, que recién se pongan a hojear la carpeta, ¿no? O sea, no son 2 horas de parcial, todavía no definimos el horario con Guado, pero en general hacemos el parcial y después lo ajustamos nosotros al tiempo que pensamos que les debería llevar como máximo cada pregunta. Entonces, cosa que se mantengan concentrados y bueno. El parcial se toma en el horario de la práctica, para que no haya problemas, inconvenientes. Profe, una consulta. El tema de matrices, ¿de dónde lo puedo sacar que esté? Porque me genera mucha confusión por ahí y siento, o sea, como que tengo que ponerme a leer bien detalladamente cómo armar las matrices y demás. Mira, ¿En cuál de los libros? No, todo lo que hay de matrices es bibliografía en inglés. Por eso nosotros no se lo damos, y por eso para este tema específico le hicimos un anexo. En el anexo tienen todo lo que necesitan saber de matrices, ¿no? La versión de Begon en inglés, en la del 2006, tiene también desarrollado la parte de matrices, pero bueno, está en inglés, que es una limitación, no sé si para todos, pero estoy segura que para la mayoría, como que ponerse a leer un tema en complejo y encima en inglés es como bastante tedioso. Por eso nosotros les damos los Power, tienen el anexo y tienen las clases de consulta para cualquier cosa que quieran afianzar. Profe, ¿el anexo dónde está? Porque yo no lo encontré, yo lo busqué en la plataforma y no lo encontré en la bibliografía. No, está en el mismo práctico. A ver. Si vos entras a dinámica poblacional, no está. ¿Por qué no me avisaron que no está el Pópulo y está el... No está el Pópulo y está el práctico. Sí, el Pópulo sí lo descargué y bueno, y el práctico, pero después había buscado en la bibliografía y no lo encontré. No, porque no está en bibliografía, está en el... No sé por qué se borró de acá, estaba segura que sí estaba. ¿Por qué hay chicos que sí lo tienen entonces? Profe, la clase pasada había dicho que lo iba a poner. Y sí lo La mayoría de los chicos los tienen. Yo lo tengo porque me lo pasaron de una compañera del año pasado y creo que lo compartirán también en el grupo de WhatsApp. Por eso creo que algunos lo deben tener ya. Claro, yo no estoy en el grupo. Por eso es. Espérenme 2 minutos y ya lo subo, así no me olvido, pero la otra vez sí lo subí, no sé qué pasa. Igual ustedes siempre que les pase una cosa así, que yo hable de un anexo, no es que estoy loca, o sea, hay un anexo. Entonces, si no lo encuentro, por favor avísenme, así yo veo qué pasó.
A ver si se puede ver bien. Bueno, ahí está. Ahí lo deberían poder ver todos. A ver, ahí me fijo, profe. Están modelos de crecimiento, tablas de vida y al último matrices. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Ahora sí sale, profe. ¿Saben qué me pasa? Que ya están cargadas las cosas desde el año pasado y a no ser de que le haga alguna modificación, en realidad cuando reseteamos la página para este nuevo grupo, lo que se hace es borrar todas las entradas de los alumnos, pero lo que hicimos los que cargamos los docentes, queda cargado, pero como no visible. Entonces, en la medida que vamos avanzando en los temas, yo lo voy poniendo visible, visible, visible. Entonces, por ahí, claro, yo lo puedo ver y ustedes no. Entonces, me tienen que avisar cuando yo hable de algo que para ustedes en el aula no existe. Así yo me fijo y chequeo de que esté visible para ustedes también. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, es teórico práctico el parcial, ¿no? O es solo, sí, teórico práctico, ¿no? Es teórico práctico. Teórico práctico. Ajá. O sea, tienen preguntas de teoría, tienen preguntas de práctica, tienen para responder verdaderos o falsos, tienen para elegir opciones múltiples. Les recomiendo que lo lean, o sea, que ya saben cuáles son las fechas del parcial, traten de ese día agenciarse un lugar donde tengan buena conexión, donde ustedes puedan estar tranquilos, que no los interrumpan, porque las preguntas, primero que a todos bueno, no a todos, seguramente a alguien le coincide, pero tenemos un sistema en el Moodle que las preguntas y las respuestas son al azar, ¿sí? Entonces nosotros, no todos van a tener el mismo parcial, a eso me refiero. Ojo con eso, porque el año pasado ya hubo inconveniente de que se pasaron, no, el A, el B, el C, y el punto A de, no sé, de Víctor era diferente al punto A de Emanuel, ¿sí? O sea, porque justamente lo que hace el Moodle es mezclarlas, ni siquiera nosotros sabemos qué le va a tocar a cada uno, digamos, las mezcla al azar y además mezcla al azar las respuestas, ¿no? Entonces, ojo, les advierto, digamos, para que no haya sorpresas, que cada uno tiene que estar concentrado en su parcial, porque las preguntas son diferentes, las respuestas son diferentes, y ojo, lean bien la consigna, porque algunas veces nosotros les damos una situación y les pedimos que seleccionen la respuesta correcta. Y otras veces les damos una situación y les decimos que seleccionen la respuesta falsa, ¿no? Entonces, por favor, léanlo con tranquilidad y piénsenlo, háganlo a conciencia, porque muchas veces se confían y empiezan a cliquear y no leyeron si tenían que poner la falsa, la verdadera, la correcta o la incorrecta, ¿no? Y después, bueno, calculo ya tienen experiencia rindiendo en Moodle. El año pasado había mucho más nivel de ansiedad porque, bueno, nadie
o sea, no teníamos tanta cancha, ni tanta experiencia, ni ustedes ni nosotros en estas evaluaciones virtuales, pero este año como que está más relajado, y bueno, el año pasado, no sé, les digo, toco madera, pero pasó en algunas materias de que justo ese día se cayó el Moodle y fue todo un estrés para los alumnos, estudiantes, para los docentes, para todos. Y después, bueno, nos damos cuenta de que son cosas que pueden pasar, si se llega a caer el Moodle, y bueno, buscaremos después otra solución. Todo tiene solución, así que no pasa nada. Pero la fecha del parcial sí no se mueve porque es un lío después organizar con las otras cátedras que no se superpongan y toda la historia. ¿Alguna otra duda o algo que quieran que veamos? Yo, profe, no sé si quiere explicar un ejemplo de un modelo denso dependiente, porque lo entiendo más o menos, ya me trabo cuando quiero explicar, no sé cómo explicarlo. Modelo denso dependiente. Acuérdense que en ese modelo, el supuesto distinto, digamos, el modelo exponencial, es que los recursos son limitados. Entonces, si vos tenés recursos limitados, ese sistema va a tener una cierta capacidad de carga. Esa capacidad de carga, que lo simbolizamos como K, es la máxima cantidad de individuos que un ambiente puede mantener. ¿En base a qué? En base a los recursos disponibles que tenés. Entonces yo te digo, bueno, yo tengo esta finca, tiene esta cantidad de recursos y puede mantener 500 animales, no más, para esta cantidad de recursos que tengo. Si yo empiezo con una población de 10 animales, ¿sí? Al principio, por más que los recursos sean limitados, hay suficiente para mantener esos 10 animales. Entonces esos 10 animales van a empezar a comer, crecer, reproducirse y la población va a ir aumentando. Fíjate que en el modelo logístico le decimos también sigmoidial porque justamente la curva toma como forma de S, porque al principio, cuando son pocos individuos, cuando es baja la densidad, no se ven los efectos de la competencia. Acuérdense que la competencia es denso dependiente. A medida que va aumentando el tamaño poblacional, los recursos en la misma cantidad, y entonces va aumentando la competencia. Y por lo tanto esa población sigue creciendo, pero empieza a crecer más lento. Y ahí es cuando se hace la otra pancita de la S, que vos decís, bueno, si vos ves este eje que es el N, la población sigue aumentando, pero lo hace a menor velocidad, menor velocidad, menor velocidad. ¿Hasta cuándo aumenta la población? Hasta que alcanza la K, que es la capacidad de carga, máxima cantidad de individuos que ese ambiente puede mantener. Si la capacidad de carga era 500, cuando esa población que empezó con 10 y fue creciendo, 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 llega a 500, se va a mantener constante, porque el ambiente no puede mantener más individuos. ¿Qué es lo que va a pasar para que la población se mantenga constante? No es que no hay nacimientos y no hay muertes, sino que al contrario, lo que va a pasar es que los nacimientos se compensan con la muerte. Es decir, nacen 5, mueren 5, nacen 10, mueren 10, nacen 20, mueren 20. Y por eso el tamaño poblacional se mantiene en 500. ¿Sí? Acuérdense obviamente que son modelos teóricos, después vimos de que en realidad hay retraso temporal y que bueno, no siempre se mantiene exactamente ahí. Pero esto de la capacidad de carga se usa muchísimo cuando uno quiere manejar alguna población. Por ejemplo, o sea, si quieren así como un ejemplo súper concreto, cuando uno va a manejar una pastura, por ejemplo, se usa esto de calcular la capacidad de carga y saber cuántos animales podés mantener ahí. Imagínate que yo te digo, bueno, a ver, las llamas, por decirte algo, de una finca o una reserva que hay en la puna, están causando degradación del pastizal, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, los contrato a ustedes como biólogas o biólogos y les pido que me digan qué hacemos con las llamas. O sea, no las podemos sacar del todo porque tampoco es que vas a eliminar una población para beneficiar la población de pasturas, o la comunidad, bueno, hablemos la población de pasturas. Entonces, los contratamos y les decimos, bueno, ustedes díganme
¿qué hacemos con la llama? Si disminuimos la cantidad de llama, aumentamos la cantidad de llama, sacamos la llama, ponemos la llama. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Tienen que ir y calcular la capacidad de carga de ese pastizal. ¿Cómo se hace? Conociendo la productividad del pastizal. Por ejemplo, ustedes van en este año, obviamente además es re complejo porque la productividad del pastizal en Puna, pastizal de Puna, la productividad no es la misma a lo largo del año. Obviamente en verano, primavera, la productividad del pastizal va a ser mucho mayor que en invierno, que es prácticamente inexistente, ¿no? Pero por ejemplo yo le digo, bueno, ahí ya tienen una pauta de manejo. Yo les podría decir, bueno, entonces metamos la la llama en verano y para el invierno busquemos o darle un suplemento o cambiarlas a otro pastizal, no dejarlas ahí y se va haciendo una rota. Bueno, que es muy típico en todos lados hacer esa rotación de ganado justamente para que no se degrade el pastizal. ¿Cómo calcularían ustedes la capacidad de carga del pastizal? Uno va, obviamente tenés una superficie determinada en tu reserva o en tu finca o lo que sea el ambiente, y te fijas cuánto produce ese pastizal. O sea, vas, medís qué van a medir para productividad, la biomasa, en 2 tiempos, y yo les puedo decir, no tengo ni idea, ¿no? de valores, así que no lo tomen literal, pero por ejemplo, por darle un ejemplo tonto, les puedo decir, bueno, este pastizal produce 10 kilos de biomasa por, no sé, por cada 10 metros cuadrados, ¿no? Ahí se tiene un valor de capacidad de cuánto produce el pastizal. ¿Cómo van a calcular la capacidad de carga? O sea, no los quiero marear con esto, es para darle un ejemplo real nomás de cómo se aplica, ¿no? ¿Cómo van a calcular la capacidad de carga? Si ustedes conocen cuánto consume cada llama, ustedes pueden decir, bueno, mi pastizal me produce esto, cada llama consume esto, entonces si yo tengo esta cantidad de alimentos, ¿cuántas llamas puedo tener acá? ¿No? Y ahí van a decir, bueno, la capacidad de carga de este pastizal son 10 llamas por hectárea, por ejemplo. Entonces ahí ustedes ya saben, si tienen más de 10 llamas, ¿qué van a hacer? Van a sacar para no degradar el pastizal, si tienen menos de 10 llamas, van a poder dejar que esa población crezca. Ese es un ejemplo de la vida real, de cómo se aplica esto. Igual no se preocupen porque tampoco es que le vamos a dar algo así tan complejo, ¿no? Es para ayudarlos, no para marearlos. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? Sí, ahora sí. Y el retraso temporal es como porque no se cumple así exactamente en la vida real, digamos, en la población. Claro, porque los efectos de la competencia no son instantáneos, ¿no? Nosotros competimos y no es que mañana se mueren 5 individuos y pasado se mueren 20 individuos, sino que en general ese efecto negativo tiene un retraso. Por ejemplo, volvamos al caso de la llama y del pastizal. Yo te digo, este pastizal tiene una capacidad de carga de 10 llamas por hectárea. Y voy y hay 15 llamas por hectárea. Voy a decir, bueno, ¿cómo puede ser? Superó su capacidad de carga. Digo, bueno, sí, porque en realidad lo que va a pasar es esas 15 cabras, esas 15 llamas, estoy con las llamas, no es que se van a morir mañana, sino que seguramente algunas se van a alimentar mal, van a estar más débiles, van a crecer menos, y cuando esas llamas lleguen a edad reproductiva, van a dejar menos descendientes de lo que hubieran dejado si hubieran sido 10 llamas, todas bien alimentadas, ¿no? Entonces, ¿cuándo vos vas a ver el efecto de la competencia? Cuando este grupo de llamas llegue a la edad reproductiva. Ahí recién va a disminuir el tamaño poblacional, porque cada llama dejó menos individuos. Entonces, en la vida real, lo que pasa es que el tamaño poblacional no se mantiene constante alrededor, en la capacidad de carga, sino lo que hace es fluctuar alrededor. Por eso muchas veces nos encontramos con más individuos que lo que soporta ese ambiente, o sea, más de la capacidad de carga, o menos individuos que la capacidad de carga. Profe, el concepto de reclutamiento neto lo habíamos visto. Sí, acuérdense de que el reclutamiento neto, seguro lo vieron en la teoría también,
es cuando uno dice que algo es neto, como el ingreso neto o el impuesto neto, es lo bruto o la fotosíntesis neta, que es la ganancia real, ¿sí? O sea, realmente lo que se aporta a la producción. En este caso, el reclutamiento neto son los individuos que realmente quedan en la población. ¿Cómo calculamos el reclutamiento neto? Con la diferencia entre los nacimientos y la muerte, ¿no? Entonces yo te digo, nacieron 5, murieron 2, el reclutamiento neto es 3. O sea, 3 son realmente los individuos que se aumentan en la población. Sí, yo te digo, bueno, nacieron 5, murieron 5, el reclutamiento neto es 0. Y si mueren más de los que nacen, el reclutamiento neto va a ser negativo, ¿sí? Y en general tiene esa curva en forma de N. Si uno grafica el tamaño poblacional, no, si uno grafica el reclutamiento neto en función de la densidad o del tamaño poblacional, van a ver que tiene forma de N. ¿Por qué? Porque al principio somos pocos individuos, entonces yo aumento el tamaño poblacional y aumenta la cantidad de individuos que se reproducen, entonces la población va aumentando, 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 hasta que llega a un punto máximo y después el reclutamiento neto empieza a disminuir. Pues sí, bueno, ¿por qué empieza a disminuir? Porque ahí se están manifestando, o sea, a partir de esa densidad, se están manifestando los efectos de la competencia intraespecífica. Es decir, yo aumento el tamaño poblacional y mi población no aumenta, sino que disminuye. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la competencia que se mueren más de los que nacen. Entonces el reclutamiento neto comienza a disminuir. Si yo quiero manejar una población y tener una máxima o máximo beneficio, ¿ustedes qué deberían hacer? Encontrar ese punto máximo y decir, bueno, mantengo mi población en este tamaño, porque yo ya sé que si agrego individuos, en realidad no voy a tener un beneficio, sino que va a empezar a bajar, ¿no? Entonces se trata de, cuando uno tiene un emprendimiento productivo, se trata de encontrar ese punto, que nunca es un punto, siempre es un rango, digamos, más o menos. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces dejamos acá. Pueden también, acuérdense, consultar, usar los foros del aula virtual y el mail. Y recuerden que mañana les vamos a confirmar en el transcurso de la mañana si tienen clases a la tarde, ¿sí? Depende de lo que me diga la profe Guado. Si se llega a suspender la clase, igual yo les voy a mandar un mensajito, se suspende o no, y si se llega a suspender, la clase se va a recuperar el próximo lunes 24. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, Competencia nada más, ¿no? O la unidad 5 también. ¿Cómo? En el parcial solamente entra hasta competencia. Sobre esta competencia. Competencia intra e inter. Bueno, Y el práctico también hasta el de competencia. Por eso no quiero avanzar con práctico nuevo, porque eso ya es para el segundo parcial. Bien. Bueno, estamos profe. en contacto. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta que estén luego, bien. profe. Chao, chicos. Muchas Chao. gracias. Luego, profe, gracias.
luego. Hasta luego.